Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que nos pueden contactar también por redes, nos encuentran como La Venganza Radio, y hay un WhatsApp para los oyentes, que es 11, el prefijo de Buenos Aires, 6585-5580. Vamos a hablar de Marco Salvio Otón y de su esposa Popea. Así que ubiquémonos en Roma, allá por el año 59. No, bueno, 1959. No, año 59, nada más. 59, ahí nomás. El emperador era Nerón. Por esos tiempos, Nerón tenía un amigo de la nobleza romana que se llamaba Marco Salvio Otón. Según cuenta Plutarco, no había en Roma otro individuo que hubiera sido más corrompido por la opulencia y la lujuria. Suetonio, otro que bien bailaba, describió a Otón del siguiente modo. Dícese que era pequeño, que tenía los pies contrahechos y torcidas las gambas. Era cuidadoso de su traje, se hacía depilar todo el cuerpo y llevaba en la cabeza, casi calva, cabellos postizos, fijados y arreglados con tanto arte que nadie lo notaba. Se afeitaba diariamente con sumo cuidado y se frotaba con pan mojado, costumbre que había adquirido desde la edad de la pubertad, con el objeto de no tener barba. El derroche del que hacía gala Otón impresionó profundamente a Nerón. El emperador consideraba un lujo perfumarse con aceite de mirra y, como muestra de deferencia hacia Otón, cierto día le echó un chorrito. Al día siguiente, Otón invitó al emperador a su mansión, lo condujo hasta una sala en cuyas paredes habían instalado unos tubos de plata. A una señal de Otón, brotaron de los tubos fuentes de aceite de mirra que rociaron al emperador y a su séquito. Nerón rió, emocionado y agradecido. Durante aquella reunión, el emperador se fijó en Popea Sabina, la esposa de Otón. Cuenta Tácito que era hermosa, pelirroja y dueña de una piel blanca y aterciopelada que fascinaba a todos. Era hija de Popea Sabina la Mayor, una de las mujeres más bellas de su tiempo. El papá era el pretor Tito Olio. Otón habló de los méritos de su esposa. Los historiadores antiguos se preguntaron si lo hizo por pura ingenuidad o si ya se había propuesto ofrecer su esposa a Nerón para aumentar su influencia frente al emperador. La cuestión fue que Nerón terminó por invitar también a sus reuniones a Popea. Ella adulaba al emperador y le insinuaba su simpatía. Pero cuando él intentaba acercarse, Popea lo apartaba bruscamente. Una y otra vez se repitieron las proposiciones, que fueron vanas. Popea le informó por fin a Nerón que algunos obstáculos impedían el amor entre ellos. Y estos obstáculos eran principalmente la esposa de Nerón, la Octavia, y también la madre del emperador, Agripina, que tenía mucha influencia sobre él, y hay que decirlo, a veces oficiaba como una favorita. Popea insinuó que no obtendría Nerón nada de ella si no se deshacía de su esposa y de su mamá. Nerón trazó un plan grotesco y espantoso para deshacerse primero de su mamá. Agripina vivía en una finca campestre algo alejada de Roma. Nerón hizo construir en el aposento de su palacio, destinada a alguna eventual visita de su madre, una trampa mortal. Un grupo de artesanos desarmaron el pesado cielo raso de la alcoba,
lo sujetaron luego a un complicado dispositivo de suspensión que podía ser soltado desde el exterior de la casa. Cuando Agripina visitara a su hijo y se acostara en sus aposentos, el cielo raso se desplomaría sobre ella. Sin embargo, los trabajos presentaron tantas dificultades que el plan quedó desbaratado. Entonces se presentó Aniceto, prefecto de la flota de Miceno y hombre de confianza de Nerón. Aniceto sugirió otro plan, la construcción de un barco cuya particularidad era que con un movimiento de palanca se partiría por el medio. La proa sería insumergible, pero la popa, con un magnífico asiento en cubierta destinado a Agripina, no flotaría. Un naufragio era el mejor plan para que no se acusara a Nerón de matricidio. El emperador aceptó la sugerencia de Aniceto y el atentado se preparó para la fiesta de Minerva. Se ofreció un banquete al que Agripina llegó por mar. A su regreso se la debía hacer subir no ya al barco en que había llegado, sino en el que había sido preparado para hundirse. Mientras Agripina participaba del banquete lejos del puerto, unos nadadores averiaron el velero de la mamá del emperador. Enseguida remolcaron hasta el lugar una vieja chalupa para simular la embestida del velero por el barco de carga. Cuando terminó el banquete, Nerón acompañó a su mamá hasta el puerto. Gritos y tumultos anunciaron que había pasado algo. Agripina supo que su barco había sido chocado. Nerón, haciéndose el distraído, ofreció otra embarcación para que su madre pudiera regresar a su finca. Ella aceptó, tomó asiento en el diván emplazado en la popa del barco, que estaba bajo un pesado baldaquín lastrado con plomo. Ese baldaquín debía caerse sobre el diván, aplastar a los que estaban debajo y partir el barco preparado justamente para eso. Bueno, y salió todo más o menos. Poco después de partir, el baldaquín se desplomó sobre el diván. Mató a un acompañante de Agripina, pero la madre del emperador se salvó porque el alto respaldo del diván atajó el techo y soportó el peso. Cuando los cómplices del emperador advirtieron que la popa no se hundiría, trataron de hacer zozobrar la embarcación, pero no pudieron. En esos momentos, una dama amiga de Agripina, llamada Acheronia, cayó al mar, pidió auxilio y en su angustia gritó que era Agripina para que le dieran bolilla más rápido. Los remeros le creyeron y entraron a darle con los remas hasta matarla. ¡No! Sí, señor. Y la verdadera Agripina, que estaba debajo del baldaquín, comprendió entonces lo que se había tramado. Trató de liberarse, lo logró, se tiró al agua y poco después un pescador la salvó y la llevó hasta sus villas de Baulos. Nerón se enfureció cuando supo del fracaso del atentado. Impaciente mandó a Aniceto junto con un grupo de esbirros a Baulos y allí, sin estratagemas extrañas, los esbirros apuñalaron a Agripina y le dieron muerte. Con la intención de justificarse, Nerón envió al Senado un documento según el cual Agerino, un liberto de Agripina, había sido descubierto en un intento de ataque al emperador. La idea había sido de Agripina, que se había suicidado consciente de su culpa. Y el Senado aceptó esa versión. Dicen los historiadores que la decisión de matar a Agripina había sido instigada por Popea, pero ella exigió más antes de entregarse al emperador. Ahora quería la cabeza de Octavia, la esposa. Por una enorme cantidad de oro, Nerón sobornó al flautista Eboero de Alejandría, esclavo de Octavia. Lo hizo decir que había tenido relaciones íntimas con ella. Hubo un proceso de divorcio, pero el procedimiento no anduvo bien. Algunas siervas de Octavia, aún sometidas a tormentos,
juraron que su ama jamás se había entregado a otro hombre. Los abogados del emperador hablaron entonces de esterilidad de la emperatriz. La pareja imperial llevaba 9 años de casados y no tenían hijos. Esta vez los magistrados aceptaron el argumento y autorizaron el repudio. Por fin quedaba el camino libre para Popea Sabina, que ya no opuso resistencia a los embates del emperador. Pero parece que el pueblo amaba a Octavia y se hicieron manifestaciones en su favor. Para que ya nadie tuviera por quién manifestar, Nerón decidió eliminar a Octavia. A los 12 días de su separación, contrajo matrimonio con Popea, mandó llamar a Aniceto, autor del matricidio, le encargó matar a Octavia. En esa ocasión, Aniceto no apuñaló a nadie, porque no pudo. Octavia le gustaba. Entonces Nerón se vio obligado a desterrar a su amigo a Cerdeña, donde no le faltó nunca nada. Octavia fue desterrada a la isla de Pandataria. A los pocos días de su llegada desembarcó un grupo de sicarios que la decapitó. Su cabeza fue presentada a Popea. Al poco tiempo, Popea quedó embarazada. Nerón estaba feliz, pero la niña que nació murió a los pocos meses. De aquella felicidad el emperador pasó, según Suetonio, a un dolor desmedido que combatía con borracheras, orgías e incluso torturas, ¿no? En el año 65, Popea quedó embarazada otra vez. A Nerón le volvió la alegría, pero su destino, dice el cronista, era no salirse de la crueldad. Un día Nerón regresó tarde de su palacio después de una bacanal. Popea lo retó y Nerón, borracho, la mató de una patada. No, le pegó una patada y mató al niño del cual estaba embarazada. Sí. Así fue. Pero en aquella época esto significaba también la muerte de la madre. Algunos atribuyeron el fallecimiento de Popea al suicidio por envenenamiento, pero muchos cuentan lo que se ha dicho, ¿no? Contrariamente a la costumbre romana, el emperador hizo embalsamar el cuerpo de su esposa y lo depositó en el panteón de los Julios, que eran una familia de Augusto, ¿no? A partir de entonces Nerón quedó tambaleante. Era el año 65, perdió todo juicio, agudizó sus excesos, se sintió atraído por el esclavo Esporo, cuyo físico era muy parecido al de la difunta Popea. Nerón, que le llamaba así a Esporo, le decía mi Popeíta, ordenó que castraran al esclavo y lo obligó a vestirse como mujer. Aquel estado de locura promovió las conspiraciones de las que hablaremos alguna otra vez. Ya hemos hablado, también hemos hablado de este asunto. Y que lo llevaron a perder el imperio y a matarse poco después, en el año 68. Poco después de la muerte de Nerón, tuvo lugar el periodo llamado de los 4 emperadores, porque en un año y medio se sucedieron 4 hombres en el gobierno de Roma. Los 4 fueron Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, que literalmente se mataron por mandar. Otón, el marido de Popea Sabina, consiguió ser emperador por unos meses. Pero bueno, esa es otra historia. Habrá de saberse que Popea se bañaba con leche de burra para mantener su belleza y la blancura de su piel legendaria. Vamos a escuchar a Hermann Hermig en una canción que alguna vez hizo el Trío Sin Nombre y que seguramente alude a la muerte de Popea. Se llama Hoy no hay leche.